Buenos días, soy el mayor Héctor Jairo Betancur Rojas, estudiante de la Academia Superior de Policía, y en conmemoración a los 70 años de los Convenios de Ginebra, les hablaremos de la importancia de ellos, como mitigación al daño durante los conflictos armados o guerras. Entiéndase la guerra como la forma más desarrollada de ejercer violencia, y a la violencia como el motor del desarrollo social a lo largo de la historia. Buenos días, soy el mayor Wilson Bocachica Gómez, estudiante de la Academia Superior de Policía. ¿Sabía usted que en una guerra o técnicamente hablando durante un conflicto armado internacional o interno, los participantes del combate deben actuar bajo unos límites reglados universalmente? Esta es la finalidad de los Convenios de Ginebra, los cuales fueron surgiendo antes y durante el desarrollo de las guerras mundiales, con el espíritu de proteger a los civiles, los heridos, los enfermos y los detenidos en combate. Tal vez ante los vejámenes cometidos contra estos grupos es que los convenios son de los pocos tratados internacionalmente que han sido ratificados a nivel global. Hay que recordar que, ante el derecho internacional, toda normatividad que se encuentre escrita y gira en protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario recibe la denominación de instrumento, y para ese caso los 4 convenios de Ginebra y sus 3 protocolos adicionales son instrumentos sobre los cuales nos vamos a centrar. El primer convenio de Ginebra protege a los heridos y a los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña terrestre. En este convenio, y como necesidad de hacer distinción de las fuerzas neutrales con fines de atención a las víctimas del conflicto, se vio la necesidad de diseñar un símbolo que los identificara, dándose entonces como homenaje a Suiza la adopción del signo heráldico de la Cruz Roja sobre un fondo blanco. En el instrumento se plasmó que para los países que, en vez de la Cruz Roja, ya utilizaban como distintivo la media luna roja o el león y el sol rojo sobre un fondo blanco, se admitiera también estos emblemas, y a su vez se especificó que la ubicación del distintivo en el personal y las características físicas y de seguridad con las que se identificara este personal. La bandera distintiva del convenio solo podrá ser izada sobre las unidades y los establecimientos sanitarios cobijados por el instrumento. El emblema de la Cruz Roja sobre el fondo blanco y los términos Cruz Roja o Cruz de Ginebra podrán ser usados en tiempos de paz o de guerra para designar o proteger a las unidades y a los establecimientos sanitarios, al personal y al material protegido. También aplica para las sociedades nacionales de la Cruz Roja. Los organismos internacionales de la Cruz Roja y su personal debidamente autorizado pueden utilizar en cualquier tiempo el signo de la Cruz Roja sobre un fondo blanco. Segundo Convenio de Ginebra. Protege a los heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. Se especifica el señalamiento de los barcos hospitales y de las embarcaciones, las cuales deben tener todas sus superficies exteriores blancas, y tendrá pintada tan grande como sea posible una o varias cruces rojas, de manera que se garantice la mejor visibilidad desde el aire y en el mar. Los botes salvavidas de los barcos, hospitales y las embarcaciones costeras de salvamento y todas las pequeñas embarcaciones que utilice el servicio de sanidad estarán pintados de blanco o con cruces rojas oscuras claramente visibles. El tercer y cuarto Convenio de Ginebra establecen las normas de protección para los prisioneros de guerra y para los civiles. Las partes en conflicto, por ninguna circunstancia, podrán atacar a los hospitales civiles organizados para prestar asistencia a los heridos, a los enfermos, a los inválidos y a las mujeres gestantes. La prohibición incluye transportes terrestres, marítimos y aéreos, identificados con los símbolos establecidos, los cuales tienen claro que un herido y enfermo es la persona militar o civil que, debido a un traumatismo o una enfermedad, se abstiene de todo acto de hostilidad. Los náufragos, asimismo, sean militares o no, que se encuentren en situación de peligro en el mar o en otras aguas, y que se abstengan de todo acto de hostilidad. El protocolo 3 adicional de los Convenios de Ginebra trata de la aprobación de un signo distintivo adicional,
toda vez que desde comienzo del uso del emblema de la Cruz Roja había sido visto como un signo visible de neutralidad y protección conferida por el derecho internacional humanitario. Pero como a finales del siglo XIX, algunos estados y sociedades de socorro usaban la media luna roja, el león y el sol rojos, en determinados contextos se considera que los emblemas tienen una connotación religiosa o política. Desde el espíritu de la universalidad, esta interpretación genera dos dificultades para el movimiento de la Cruz Roja y de la media luna roja. Uno, se pone en tela de juicio y la noción de la neutralidad e imparcialidad, lo que genera la falta de respeto a los emblemas, poniendo en riesgo a los que lo ostentan. En segundo lugar, esto ha provocado que algunos estados se nieguen a adoptar cualquiera de los emblemas actuales, aduciendo que ninguno es propio para su labor, y que por ser los anteriores emblemas los ratificados en los convenios, se obligó la aceptación de un nuevo símbolo, para no afectar la verdadera universalidad. Solventar ambos problemas, los estados partes en los convenios de Ginebra aprobaron un tercer protocolo adicional a los convenios. En una conferencia diplomática que tuvo lugar en Ginebra del 5 al 8 de diciembre de 2005, mediante este instrumento se reconoce un emblema adicional compuesto con un marco rojo cuadrado sobre un fondo blanco colocado sobre uno de sus vértices y que por lo general se denomina el cristal rojo. La forma y el nombre de este emblema adicional tienen la finalidad de llegar a un resultado desprovisto de cualquier connotación política, religiosa o de otra índole, y que por lo tanto podría emplearse en todo el mundo. La finalidad del cristal rojo no es sustituir a la Cruz Roja ni a la Media Luna Roja, aunque actualmente en la República Islámica de Irán, único estado que utilizó el león y el sol rojo, dejó de hacerlo desde entonces.